Le bendiga grandemente en esta hora. Queremos compartir una palabra del Señor. Y esa palabra se encuentra en la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, en el versículo 16. Lo leemos dando gloria al Padre, dando gloria al Hijo y a su Santo Espíritu. A su letra dice así, amén. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. En esta hora es necesario que nosotros como pueblo de Dios entendamos que tenemos una herencia en el cielo. Hay una herencia que nos pertenece gracias a la misericordia de Dios y gracias de haber aceptado a Jesucristo en nuestros corazones. Gracias a haber dejado nuestros pecados, nuestras maldades y haberle dado a Jesús lugar en nuestras vidas, hoy tenemos una herencia en el reino de los cielos. Y en esta hora es necesario que entendamos que en el tiempo antiguo, cuando en un debido momento se encontró Jacob con Esaú, estaban y resulta, dice la palabra, que Esaú volvía cansado del campo y Jacob había preparado un plato de lentejas, un guiso. Y Esaú le dijo, dame de ese guiso porque vengo cansado. Y escucha bien, y resulta que lo que hizo Esaú fue vender su primogenitura a cambio de un plato de comida, a cambio de un plato de lentejas. Y así dice la Biblia que menospreció Esaú su primogenitura. Y resulta que llegó el tiempo de donde debía heredar la bendición y ya le era imposible heredarla. ¿Por qué? Porque ya había vendido su primogenitura. En este tiempo quiero trasladar esta palabra al tiempo actual. Si nosotros tenemos una herencia en el reino de los cielos, debemos cuidarla. Debemos procurar que en esta tierra no vendamos esa herencia, no menospreciemos esa herencia a cambio de un plato de lentejas, es decir, a cambio de los deleites temporales del pecado que a la carne le gustan. Es necesario que entendamos, tenemos que tener cuidado cuando estemos cansados. El que me está viendo, el hermano que me está viendo, tiene que tener cuidado cuando te encuentres cansado, porque en ese momento quizá te visite la duda, quizá te visite el querer vender tu primogenitura por un plato de lentejas, es decir, por los deleites temporales del pecado que ofrece este mundo, que ofrece el enemigo, que ofrece esta tierra. A la carne solo le interesa el pecado, a la carne solo le interesa el pecado, pero a tu espíritu le interesa la santidad, a tu alma le interesa la santidad, le interesa lo espiritual, mientras tu carne solamente quiere pecado. Por eso debes tener cuidado. En esta hora debemos cuidar nuestra herencia, la herencia que tenemos en el cielo. ¿Escuchaste bien? Este varón llamado Esaú, por un plato de lentejas, es decir, por gozar de los deleites temporales del pecado. Escucha bien, y quizás alguien diga, pero no fue pecado comer. No, sino que lo que pasó fue que menospreció su primogenitura. Eso fue el pecado, ese fue el pecado que él tuvo, el pecado que él cometió, menospreciar su primogenitura, menospreciar la herencia que más después iba a recibir. Y escuchaste bien que después quiso recibirla con lágrimas y no pudo. ¿Por qué? Porque la despreció, porque en un tiempo antiguo la despreció. Así hoy nosotros debemos cuidar esa herencia que tenemos en el reino de los cielos. Cuando tú puedes vender tu primogenitura, cuando tú prefieras el pecado en esta tierra, que prefieres la santidad de Dios, cuando tú prefieras tomar el pecado y seguir viviendo en santidad. Escucha bien, ¿por qué? ¿Por qué despreciar nuestra primogenitura? ¿Por qué despreciar la herencia que tenemos en el reino de los cielos? Me gusta la palabra del Señor que dice que había un varón que se llamaba Nabot, y cuando aquel varón en el tiempo del rey Acab llegó y le dijo que le vendiera la viña que estaba a la par de su huerto, a la par de su reino, a la par de su reinado, y las palabras que Nabot le dijo fue: guárdeme Jehová, que yo te entregue la herencia, la heredad de mis padres. Y escucha bien, esa es la actitud que nosotros debemos tener como alguien que profesa a Jesucristo, como alguien que tiene su esperanza en la herencia que tenemos en el reino de los cielos. El Señor dice claramente en su palabra: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo renacer para una esperanza viva, para una herencia en el reino de los cielos, reservada allá en el cielo. Bendita sea la gloria de Dios. Y este varón lo que hizo fue
Noé rehusó venderle la heredad, rehusó venderle la heredad que sus padres le habían dado. Y escucha, y era una cosa terrenal, pero el asunto es trayéndolo a lo espiritual. Así debemos actuar. No podemos vender nuestra herencia, no podemos ofrecer nuestra herencia, dejar nuestra herencia a cambio de los deleites temporales del pecado que ofrece este mundo. Y la Biblia dice que Nabob, eso le costó la muerte, eso le costó el ser apedreado, eso le costó la muerte, pero él luchó hasta el último segundo de su vida, porque posiblemente cuando estaba a punto de ser apedreado se le presentó tal vez una oportunidad de volver, de retractarse y decirle al rey: te voy a vender mi heredad, te voy a dar mi heredad, tómala, te la cambio. Pero no lo hizo. Prefirió morirse que vender su heredad. Así en esta hora, así debemos actuar nosotros. No debemos vender nuestra primogenitura, no debemos descuidar nuestra herencia, no debemos menospreciar nuestra herencia que tenemos allá en el reino de los cielos. Dios te bendiga. Adelante con Cristo. La gloria del Señor, toda la gloria es para el Señor. Adelante con Cristo.